Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Les damos la más cordial bienvenida en nombre de la Fundación Hondureña de Responsabilidad Social Empresarial Fundarse a este importante webinar, cómo mejorar la experiencia del cliente. Y esto es gracias a la colaboración de Tigo Honduras, que hoy pues nos acompañan con este importante tema. Así que les agradecemos que por favor se identifiquen a través del chat con su nombre, cargo y empresa u organización de la cual nos acompañan esta mañana. También les recordamos mantener desactivados sus micrófonos para contar con una muy buena calidad y concentración durante este webinar. Le invitamos a hacer uso del chat para enviar sus comentarios y preguntas. Este webinar está siendo grabado, por lo que le invitamos a que posteriormente pueda visitar el canal de YouTube de Fundarse para ver este y todos los webinars anteriores. A continuación, tengo el agrado de presentarles a nuestros expositores de lujo esta mañana y nos acompaña Anael Figueroa. Él es ingeniero industrial y es máster en economía y finanzas. Además, es certificado como Six Sigma Black Belt por la American Society for Quality y también es auditor líder ISO 9001 por Lloyd's Registered Quality Assurance. Él tiene más de 15 años de experiencia y se ha orientado en temas de mejora continua, calidad, innovación y enfoque en el cliente. Él ha participado en diferentes capacitaciones a lo largo de su formación profesional como evaluador en norma INTE ISO 17024-2003, Six Sigma, Yellow Belt, también en fundamentos en seguridad de la información, modelo ISO 27001, Six Sigma Green Belt, también Six Sigma Black Belt, Aura Portal, BPM Consultant, Millicom, Future Leaders Program y también del programa de innovación de Tigo ADEN. Dentro de su experiencia profesional se ha desempeñado como director de la unidad de modernización de la Secretaría de Estado en el despacho de los recursos naturales y ambiente. También ha sido jefe de productividad y jefe de gestión de la calidad en BAC Honduras. Ha sido también analista de mejora continua en el Banco Centroamericano de Integración Económica. Y actualmente él es el director de Customer Experience en Tigo Honduras. Así que le damos la bienvenida a Anael. También quiero presentarles a nuestra también invitada expositora del día de hoy. Ella es Gabriela Matute y es ejecutiva con 15 años de experiencia en áreas de experiencia al cliente y gestión de canales comerciales en la industria de telecomunicaciones. Ella ha liderado equipos multidisciplinarios y es apasionada por la gestión de los impulsores de la experiencia en el journey del cliente. Actualmente está ocupando la posición de Quality Excellence y Loyalty Manager en Tigo Honduras. También ha tenido la oportunidad de recibir certificaciones importantes como ser líder de implementación de la certificación COP para Customer Experience. Ha tenido pasantías en universidades prestigiosas como en CAE, el London Business School y también en Unitec Honduras. Ella es apasionada por la gestión de equipos, el logro de objetivos, por la mejora continua y superar las experiencias del cliente. También forma parte del equipo de facilitadores de la cultura de la compañía, siendo este un pilar importante para el logro de los objetivos organizacionales. Así que le damos la cordial bienvenida a Anael y a Gabriela por este importante tiempo y este contenido que hoy nos van a compartir. Bienvenidos también a todos los participantes y esperamos que este webinar sea de gran aporte para ustedes. Vamos a iniciar entonces dándole la palabra a Anael. Bienvenido. Primero que todo, muchísimas gracias por el tiempo, por acompañarnos en esta sesión y esperamos que sea de su agrado. Con Gaby nos hemos esmerado para presentarles algo bueno. Creo que una hora y media es muy poco para hablar del tema. Ayer estábamos revisando la presentación y nos dimos cuenta de que podemos hablar horas y horas y horas de este tema. Entonces, quitamos un par de diapositivas para poder acoplarnos al tiempo que se necesita, pero la idea, el objetivo es darles la puntita del iceberg de este tema, crear esa curiosidad, brindarles esta información
para que ustedes tengan la expectativa y la necesidad de ir a investigar y de ir a conocer un poco más del tema. Ese es un poco el objetivo de lo que andamos persiguiendo el día de hoy. Entonces, arrancamos. El tema de las preguntas será al final, así que ahí vamos a estar pendientes con las preguntas. Normalmente nuestro ritmo es un poquito veloz, entonces vamos a full velocidad y arrancamos de una vez. Nuestra presentación tiene 3 capítulos. El primero es un poco hablar de qué es la experiencia del cliente, qué es la experiencia al cliente, y para eso pues tenemos una pequeña definición que hace referencia a qué es esa experiencia. Si pasamos a la siguiente, porfa. Ok, la experiencia al cliente es un conjunto de percepciones. De esas percepciones, de algunas nos damos cuenta y de otras no. O sea, es cómo nos sentimos y cómo nos hace sentir la empresa o lo que estamos viviendo. Eso como resultado de un camino, de un viaje a través que nosotros en la industria le llamamos el Customer Journey, que traducido al español sería el ciclo de vida del cliente. Es decir, desde que el cliente empieza a interactuar, desde que el cliente empieza a ver la publicidad, desde que el cliente mira nuestros anuncios en la televisión, en la calle, o que mira un rótulo en una pulpería, ahí empieza la experiencia del cliente. Y eso cruza toda la compañía, toda la organización, desde el vendedor que ofrece nuestro producto, desde en el supermercado, en el anaquel donde está colocado el producto, el empaque del producto, si estamos hablando de un hotel, el parqueo del hotel, o sea, todo eso hace parte de la experiencia del cliente. La vista tradicional de las organizaciones, cuando hablamos de clientes, se enfocan en servicio al cliente. Pero cuando nosotros hablamos de experiencia al cliente, estamos hablando de lo que el cliente siente. O sea, ya es una metodología, es una forma de ver al cliente posicionándonos y poniéndonos en los zapatos del cliente. Eso es experiencia al cliente. Y ojo que no hay que confundir lo que es el enfoque tradicional de servicio al cliente con lo que es experiencia al cliente. Gaby, que tiene un poco más de experiencia, pues no sé si nos cuenta un poco de la diferencia entre servicio al cliente y experiencia al cliente. Y con mucho gusto, Nael. Y definitivamente hemos venido como en una evolución de cómo nosotros tratamos con las personas. Yo creo que todos hemos tenido la oportunidad de aprender conceptos y temas relacionados al servicio, pero realmente hoy, en la realidad en la que estamos, con la movilidad que tenemos, con la globalización y sobre todo con los retos que tenemos en este momento con el COVID, la experiencia se vuelve muchísimo más importante. Entonces, nos gustaría compartir con ustedes un poco nuestra experiencia de qué es el servicio al cliente y qué es experiencia. Como bien decía Anael, las experiencias son las vivencias, los recuerdos, lo que el cliente guarda que hace que un cliente se quiera quedar con nosotros. Entonces, el servicio al cliente antes era muy enfocado al canal, era muy enfocado al call center, a que la tienda funcionara, o que si atendíamos por cualquier canal fuera como, el foco era que atendiéramos bien en el punto en el que el cliente tiene una queja. En la experiencia del cliente hablamos de la gestión del journey, que es desde que el cliente nace hasta que el cliente tiene el momento de decidir que deja de estar con nosotros. Y yo siempre pongo la analogía de cómo funciona la vida del ser humano. Entonces, esa es la diferencia primera entre lo que es el enfoque a canales a la gestión de journeys. La segunda es que antes nos enfocábamos mucho en la rapidez, que era que les contestáramos rápido al cliente en el contact center. Ahora nos enfocamos en medir qué es lo que el cliente opinó después de haber recibido una atención en cualquier punto de contacto con el cliente. Anteriormente era más, el tercer punto era queja tras queja, era yo atendía la queja, la resolvía, perfecto, cliente feliz, next. Siguiente cliente. Hoy nos importa la relación con él y que no importa en qué punto él tenga relación con una empresa, sepa y sienta que lo estamos atendiendo de la mejor manera y sobre todo que nosotros lo conocemos. El cuarto elemento entre la diferencia servicio al cliente y experiencia era que anteriormente los canales de atención eran definidos por conveniencia de las empresas. Hoy son definidas de acuerdo a lo que el cliente necesita y siendo la principal decisión de poner o no un canal el cliente. Y voy a usar un ejemplo aquí. Ustedes saben que ahora el tema de las apps es
está sumamente de moda y todos queremos tener canales digitales. Anteriormente las empresas tenían el foco de pongamos un chat o pongamos una app para que el cliente ya no me llame, porque yo no quiero que me llame porque me genera costos. Hoy ya nosotros debemos de pensar de manera diferente. ¿Cuál es el mejor lugar para poder atender X gestión de mi cliente? Y la última, que los problemas anteriormente eran de servicio al cliente. No sé en sus empresas o en las experiencias que ustedes tienen, si hay un departamento que se llama servicio al cliente, en Tigo también existe uno. Sin embargo, nuestro foco es la experiencia del cliente. Es decir, que si yo tengo un problema, y siempre uso este ejemplo también, si a veces se quemó un foco, por ejemplo, en el departamento donde yo trabajo y la persona que está trabajando en esa posición no puede generar una orden de compra y esa orden de compra trae problemas para el cliente, pues no importa. Como compañía y como área de experiencia al cliente, vamos a ir a cambiar ese foco. Esa es un poco de la diferencia entre el servicio al cliente tradicional, enfocado a canales, y la experiencia al cliente, que es lo que debemos de gestionar hoy. También, ¿qué no es experiencia al cliente? Y acá darles algunos ejemplos, que a veces caemos en ese error. No se trata de brindar regalos a los clientes o de generar actividades en los puntos de venta, por ejemplo, para el Día del Niño o para Navidad. Si bien son bonitas, eso no es experiencia al cliente. Segundo, tener tiendas novedosas, llamativas, modernas y bonitas. Puede ser la tienda más linda del mundo, sin embargo, si no creamos relaciones y momentos felices para los clientes en ese lugar, tampoco es experiencia al cliente y tampoco es marketing atractivo. Ahí les invito a pensar un poco en algunos ejemplos que ustedes hayan tenido donde se han dejado llevar por el marketing y digan, wow, qué empresa más buena, pero que cuando les toca vivir una experiencia con ellos realmente no era como se esperaba. Entonces es un poco de lo que nosotros queremos compartir, del conocimiento de lo que es experiencia al cliente. Ahora, hablando de realidades, porque ahorita les dimos algunos conceptos que nosotros hemos aprendido y que hemos tanto estudiado como vivido. En realidad, esto tiene muchos beneficios. Así que si ustedes son emprendedores o personas que quieren poner su empresa o trabajan en una empresa privada o en empresa pública, importante entender que las empresas deben de focalizarse en experiencia al cliente. ¿Por qué? Porque esto genera valor, genera fidelización, que son relaciones cercanas, que hagan que yo diga, no, no me quiero ir de Tigo, y también aumentan los ingresos y reducen costos. Es decir, que el tema de experiencia cliente no es un tema romántico nada más, sino que hablamos aquí de dinero y de ingresos para la compañía. Aquí tenemos una gráfica que queríamos compartir con ustedes. La primera es acerca de un estudio que se realizó de las 500 empresas más importantes del mundo y decía que todas aquellas que tienen un líder o una buena estrategia de experiencia cliente tienen mejores réditos o mejor acumulación de sus ingresos versus aquellos, que es la que vemos por aquí al final, que no tienen como ninguna estrategia específica de servicio al cliente. O sea, ¿de qué hablamos aquí? De experiencia cliente. ¿De qué hablamos aquí? Que tiene que ver con la existencia de la compañía. Y luego, ¿cuál es el poder de la experiencia al cliente? El primer poder que nos da es que nos ayuda a comprar más o a que nuestros clientes nos compren más. Aquí tenemos también datos reales que luego les podemos compartir cuáles son las fuentes, donde en este ejemplo que se tomó, los clientes compran un 9% más versus aquellas empresas que no tienen una buena experiencia. Segundo, los clientes perdonan más. Esto no se trata de perfección, de que nunca vamos a cometer un error, sino que en el momento que una empresa se equivoca, también recibimos un perdón. Y por último, confianza, que obviamente esto es muy importante. Los clientes tienen más confianza en aquellas empresas que tienen una estrategia claramente definida de mejora y de experiencia al cliente. Ahora, ya hablamos de conceptos, hablamos de qué es, pero también es importante un principio y que Anael y yo lo compartimos constantemente. Todo aquello que no se mide no se puede mejorar. Una analogía humana, normal, natural, no de empresa, es, por ejemplo, cuando yo quiero bajar de peso. Es simple y sencillo. Si yo nunca me peso y digo, yo me siento gordita, pero la verdad es que si yo nunca me peso y no hago algo, ya sea comer menos o hacer más ejercicio, yo no voy a bajar de peso. Entonces es importantísimo que aunque estamos hablando del cliente, estamos hablando de experiencias, siempre existen hoy maneras modernas y novedosas de cómo medir la experiencia del cliente. ¿Ok? Entonces, tenemos 3 conceptos importantes. Aquí hay 4 conceptos, pero son 3 formas en que nosotros podemos medir la experiencia del cliente.
Aquí les invito a que cada uno de ustedes pueda tener en su mente un ejemplo, ya sea de su emprendimiento, de la empresa que quieran poner en el futuro o del trabajo donde ustedes están laborando actualmente. Y que piensen si pudieran aplicar algunas de las métricas que tenemos aquí definidas. La primera forma de poder medir la experiencia del cliente es a través de las encuestas de satisfacción, que son encuestas que se realizan después de algún evento, ya sea de servicio o de soporte. No solamente de servicio, importante, puede ser cualquier tipo de transacción y más adelante les vamos a dar unos ejemplos. 2, puntaje de esfuerzo. Existen N cantidad de libros y de material que habla acerca del esfuerzo, que es qué tanto el cliente se esforzó para hacer X o Y gestión. Esa también es una encuesta, pero esta es una filosofía diferente, donde medimos qué tanto el cliente se esforzó para poder tener atención por parte de nosotros. Y la tercera, que es la que a nosotros nos fascina y es la que nos encanta, es un indicador de lealtad que se llama en español puntaje promotor neto o se llama Net Promoter Score en inglés. Este indicador de lealtad nos ayuda a medir cuál es la experiencia del cliente influenciada por los productos y servicios. Y es bien simple. Les preguntamos al cliente, estimado cliente, de acuerdo a la experiencia que usted tuvo, por ejemplo, en la compra de un chip, ¿qué tanto usted recomendaría a sus familiares o amigos esta empresa? Y hay una calificación del 1, del 0 al 10, ¿sí? Y más adelante les vamos a explicar. Entonces, con estos 3 indicadores, nosotros los podemos implementar, ya sea de manera pues, personal, con un Excel, con hojitas, con lo que sea, pero importante el concepto que aquello que no se mide no se pueda mejorar. Y el cuarto concepto que les queremos compartir, que esto es lo que está de moda, este es el concepto de moda, es el tema del Service Journey, que básicamente mide la experiencia del cliente desde principio a fin. Importante esto. Como les dije anteriormente, el servicio al cliente no es la atención en la tienda o en el call center. Se trata de la experiencia completa que el cliente tiene a través de el concepto que se llama Service Journey. Entonces, este es el concepto que en Tigo nos encanta y este es el que hemos implementado. Si bien tenemos los demás, toda nuestra estrategia general se basa en escuchar a nuestro cliente y saber si el cliente nos recomendaría o no, ¿sí? Entonces, existen 3 tipos, ya que les hablé de cuáles tipos de KPIs hay, existen 3 grupos de sistemas que nosotros podemos utilizar para poder medir la experiencia del cliente. En cuanto al NPS es, la primera, hacemos una medición de nosotros mismos, pero también nos comparamos versus nuestros competidores, ¿sí? Para saber qué sienten los clientes con respecto a nosotros y a nuestros competidores. En este NPS, volviendo al concepto que les dije anteriormente, se llama NPS relacional, donde medimos la relación que tiene el cliente con la compañía y este se realiza más o menos en ola de cada 2, cada 3 meses. En el caso de ustedes también lo pudieran realizar en esta periodicidad. La segunda, que es donde vamos a profundizar, se llama journeys o canales, que es la medición en cada uno de los contactos que el cliente tenga con la empresa. Ejemplo, cuando el cliente me llama al call center, cuando el cliente compra un chip, cuando el cliente compra una recarga, cuando tiene una visita técnica porque le ha fallado el servicio. No importa que el momento sea bueno o sea malo, a nosotros nos encanta medir en cada uno de los eventos y a esto es lo que llamamos, y porfa atención en esto, se llama el NPS transaccional. ¿Cuál es la diferencia entre el relacional y el transaccional? Es que el relacional medimos relaciones y es un poco más alto nivel. En la transaccional medimos cada una de las transacciones y las etapas del cliente. Y también existen otros estudios personalizados que son para medir relaciones con clientes, pero ya más enfocados a relaciones especializadas, como cuáles, por ejemplo, clientes corporativos. Nosotros queremos medir cuál es la relación, por ejemplo, con X cliente corporativo. Aquí son encuestas diferentes. Todo esto que yo les estoy conversando son encuestas, son preguntas donde yo hago estudios para entender si el cliente está sintiéndose feliz o no. Como les mencionaba, el NPS, la fórmula matemática, ya hablando de matemática, es, tenemos una escala del 0 al 10, siendo del 0 al 6 los clientes que me quieren, del 7 al 8 los que no son ni bien ni mal, y 9 y 10 los promotores, que son los que nos aman, ¿sí?
Entonces, la fórmula es los promotores menos los detractores entre el total de los clientes y plap, magia, eso nos da un número. Ese número es el que nos va a empezar a decir si yo subo o bajo de peso usando la analogía que les conté. Eso nos va a decir si vamos bien o si vamos mal. Entonces, invitarles a que conozcan un poco más de estos conceptos y ahora diciendo, ¿y qué pasa si yo voy bien o voy mal? Pongamos el ejemplo que vamos mal. De toda esa información, y aquí abrimos un universo de posibilidades, nacen las razones del por qué el cliente está contento o no contento, que si es promotor o detractor. Aquí les pusimos un ejemplo de que debemos de medir el NPS como tal, mientras más alto es mejor. Y la segunda variable que es importante entender es si es importante o no para el cliente. Por ejemplo, la cortesía es algo deseable, es decir, que yo sea buena gente con usted cuando le atiendo es algo bueno, me da un buen NPS, pero realmente al cliente no le importa tanto. Al cliente lo que le interesa, en este ejemplo que tenemos por acá, es la resolución, que le resolvamos o que le atendamos rápido o que el servicio esté disponible. Entonces, de toda esta información basta que nosotros podemos tener, lo importante es accionar y tener acciones de mejora, que es un poco lo que les queremos contar junto con Anael el día de hoy. Entonces, Anael, no sé si les cuento un poquito acerca del tema del journey que yo les mencioné y cómo se pueden empezar a generar acciones para poder mejorar la experiencia del cliente. Por supuesto, Gaby, gracias. Aquí lo que estamos viendo en pantalla en este momento, en esta diapositiva, es un poco cómo es el viaje del cliente a través de las distintas etapas. Y nosotros tenemos acá en la primera línea, en los dibujitos grises oscuros, nosotros vemos cada una de las etapas de esos journeys, cada una de las etapas de ese viaje que el cliente está teniendo con nosotros. Y abajo nosotros estamos viendo los distintos canales que hacen parte de ese journey. Entonces, hay journeys que tienen muchos canales y hay journeys que tienen pocos canales. ¿Qué es lo que nosotros estamos visualizando? Que nosotros, en la medida que vamos midiendo, que vamos escuchando esa voz del cliente, que nosotros estamos pendientes y estamos gestionando, nos permitimos la oportunidad de entender qué canal y en qué journey estamos teniendo los principales dolores del cliente. Y para ejemplo, tenemos acá un señalado algunos pain points, que es como se conoce en las metodologías de Customer Experience, algunos pain points que son los dolores del cliente, cuáles son los más intensos, cuáles son los menos intensos y cuáles son los que no tienen ningún tipo de pain point. Estos pain points, ¿qué son? Son oportunidades de mejora. Cada pain point equivale a pérdida de valor. ¿Qué significa esto? Que un cliente que no está teniendo una buena experiencia con nuestra compañía, con nuestro negocio, ese cliente nos va a comprar menos, va a ser menos feliz, va a ser menos leal, va a ser menos frecuente, va a venir menos a nuestro restaurante, va a comprar menos de nuestros productos. ¿Y eso qué significa? Que este cliente va a perder valor y vamos a perder una relación que podríamos haber cosechado a largo plazo. Entonces, si se dan cuenta, acá nosotros estamos desmitificando la parte romántica del Customer Experience, porque esta es una estrategia de negocio. Y si nosotros queremos que nuestros negocios prosperen, pues entonces tenemos que enfocarnos en reducir esas oportunidades de pérdida de valor. Entonces, esto es un poco de la gestión y de cómo nosotros medimos y atamos el Customer Experience a los resultados financieros de negocio. Esa es un poco la gestión que se tiene que hacer. Y como bien mencionaba Gaby, lo que no se mide no se puede mejorar. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Pues estamos haciendo encuestas en los diferentes journeys, en los diferentes canales. Estamos tratando de encuestar porque tenemos un NPS transaccional, también tenemos uno relacional, pero en el transaccional, que es el que nos sirve para gestionar día a día, hora a hora, pues nosotros tenemos una plataforma digital donde el cliente se le invita mediante un mensajito o mediante correo electrónico a que nos conteste una encuesta. Esta encuesta, como les mencionaba Gaby, está enfocada en el NPS, que es una escala de Likert de 1 a 10, donde el 10 es el mayor promotoría, o sea, yo estoy dispuesto a recomendar el servicio en función de la experiencia que acabo de tener. Esto nos permite recolectar las razones de promoción,
de los clientes que para ellos es indiferente la calidad del servicio o la experiencia que están recibiendo, y los clientes que nos están detractando o que no están satisfechos con lo que están recibiendo o con la experiencia que están viviendo. ¿Esto a qué nos ayuda? A establecer acciones de mejora e implementar modelos de gestión de desempeño. Entonces, aquí es a donde nosotros estamos enfocados a través de desarrollo de sistemas metódicos, sistemáticos, de cerrar esta llave. ¿Y cerrar esa llave qué significa? Cerrar esa llave significa reducir pain points y reducir la pérdida de valor por fallas en la experiencia al cliente. Entonces, todo esto se conecta hacia un sistema de gestión que nos permite, en función de los resultados de la compañía, gestionar la experiencia y mejorar los resultados de negocio. ¿Esto qué significaría? Crecer en clientes, crecer en el valor del cliente, lo que el cliente me está comprando, la fidelidad del cliente, que si el cliente se va a sentir mucho mejor con mi producto, con mi servicio, entonces voy a tener mejores resultados. Entonces ya de aquí nos quitamos un poquito la parte romántica y lo aterrizamos a acciones puntuales que nos dicen cómo nosotros podemos gestionar la experiencia del cliente. Y nosotros como compañía hemos definido que este es un pilar importante. Nosotros como compañía tenemos en nuestra sangre Tigo la experiencia del cliente como una pulsación muy importante. De eso va que tengamos un área, que tengamos un equipo que está dedicado a la experiencia del cliente. Y hemos ido mejorando poco a poco. Un tema importante es que este es un proceso de mejora continua. Y podemos pasar a la siguiente, por favor, Gaby. ¿Qué significa esto? Que nosotros hemos montado un sistema de gestión para mejorar la experiencia del cliente. Y ese sistema de gestión, ¿en qué se basa o en qué se fundamenta? Uno, primero, que no es suficiente hacer el mejor esfuerzo. O sea, no es correr porque queremos correr. Es saber hacia dónde vamos a correr y luego correr lo más rápido que podamos. Entonces, es de suma importancia entender cuál es el objetivo y qué es lo que estamos persiguiendo con los resultados, qué resultados son los que queremos lograr. Ese es un punto importante. Entonces, citando un poco a don Edward Deming, gurú de la calidad, no es suficiente hacer el mejor esfuerzo, sino que tenemos que saber qué vamos a hacer y luego hacer el mejor esfuerzo. Y eso nos lo da este sistema de gestión. ¿Y qué es lo que nosotros estamos visualizando? La experiencia del cliente es una estrategia de negocio importante para Tigo y en función de eso hemos desarrollado este sistema que nos va a ayudar a identificar qué es importante para el cliente y cómo lo vamos a hacer. Entonces, puntos importantes. Tiene que ser sistemático, tiene que ser consistente y tiene que ser disciplinado. En eso tenemos el ciclo de mejora continua de Edward Deming, donde nosotros platicamos un poquito de planificar, o sea, planificamos lo que hacemos, ejecutamos, revisamos que si lo que ejecutamos está funcionando, está logrando lo que planificamos y luego actuamos. Eso se tiene que convertir en un primer estándar. Cuando nosotros vamos haciendo este ciclo de manera iterativa a lo largo del tiempo, vamos mejorando y vamos teniendo una mejora continua. Entonces, este sistema de gestión este ciclo de mejora continua es del que se desprenden todos los sistemas de gestión. ISO 9001, el modelo Shingo, los premios de excelencia, tanto el de Europa como el de Canadá, como el Malcolm Baldrige en Estados Unidos, la norma COPC de mejora de gestión de centros de contacto. Todas estas normas están fundamentadas bajo este ciclo de mejora continua. Y normalmente hablamos de calidad y hablamos de eficiencia. Cuando hablamos de eficiencia nos referimos a reducir costos. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de mejora de la calidad, estamos hablando de brindarle una mejor experiencia al cliente. Entonces, hemos enfocado este ciclo de mejora continua hacia la variable que es experiencia del cliente. Para nosotros, como bien decía Gaby, ¿cómo se mide la experiencia del cliente? A través del Net Promoter Score, a través del NPS. Entonces, esa es la medida que nos dice a nosotros si estamos mejorando o no. Y nuestro sistema de gestión, fundamentado en el ciclo de mejora de Deming, está alineado hacia eso. Para eso, pues vamos a pasar al siguiente slide, donde les aterrizamos un poquito cómo lo estamos haciendo nosotros. Y ya hemos definido estas metodologías y herramientas que están enfocadas en la experiencia del cliente. Por ejemplo, si nosotros lo vemos acá, ese ciclo de mejora continua de Deming, nosotros lo hemos adaptado en 3 etapas. Escuchar,
y entender la voz del cliente, medir, monitorear y evaluar lo que es importante para el cliente y luego transformar, mejorar y sostener alineados a las necesidades de los clientes. Esa es un poco nuestra estrategia y en lo que se fundamenta nuestra estrategia de mejora de la experiencia del cliente. Como les menciono, aquí hay un par de puntos importantes de los que vamos a platicar. Primero, este es un sistema de gestión. Tener el sistema de gestión no significa que seamos perfectos porque no hay nadie perfecto. Y el proceso de mejora continua es infinito y puede ser incremental o puede ser radical. En este sentido, este es un sistema que nos está tratando de ordenar, nos está tratando de sistematizar esas estrategias de mejora que van tanto desde iniciativas o proyectos que son mejoras incrementales como iniciativas y proyectos que son mejoras radicales. Eso parte y todo va a partir siempre de escuchar y entender la voz del cliente. Ese es el primer paso. Siempre, y uno de los principios importantes de la gestión de la experiencia tiene que ver con que nos pongamos en los zapatos del cliente. Ese es un principio fundamental de la gestión de la experiencia. Y las distintas metodologías asociadas a la calidad, al menos las que son serias y decentes, tienen como principio fundamental ponerse en los zapatos del cliente. Para eso, Gaby, no sé si nos puede contar un poquito de cuáles son algunas de las herramientas o de las metodologías que nosotros utilizamos para escuchar la voz del cliente. Sí, con gusto, Anael. Como decía Anael, escuchar es lo primero. Yo les podría contar, y si un día nos encontramos y nos tomamos un café, en cantidad de experiencias donde realmente nos hemos equivocado. Tal vez nosotros pensábamos, y yo voy a usar un ejemplo de otra compañía, que ellos decían de que los clientes se sentían incómodos en las tiendas. Entonces, ¿qué podíamos hacer? Entonces vino esta compañía y lo que hizo fue ponerle perfume a las tiendas. No sé si ustedes han escuchado, pero en algunos países se estila que las tiendas tienen un olor característico. Entonces, ya que los clientes sepan a qué tienda acudir, de acuerdo al olor de la tienda. Pues vinieron estos amigos y pusieron este tema del olor. Y ellos decían, con esto voy a mejorar nuestros resultados, voy a vender más y los clientes se van a sentir más queridos. Invirtieron miles de dólares en hacer eso y al final no funcionó. ¿Por qué? Porque lo más importante es escuchar qué es importante para él. Y aquí les tenemos 4 conceptos importantes de cómo podemos escuchar la voz del cliente. Existen más, pero estos son los 4 más importantes. La primera, el NPS relacional, que es lo que les contaba de hacer encuestas cada cierto tiempo de la relación con nuestros clientes. La segunda, que también ya se las conté, que es el NPS transaccional, que después de hacer una atención, enviarle una encuesta. No se necesita un sistema sofisticado, puede ser un SurveyMonkey, puede ser un Excel después de la atención, puede ser cualquier método, pero importante entender cómo se sintió el cliente y por qué, si no se sintió bien, por qué fue. No todos los clientes contestan, importantísimo. ¿Qué habrá? Un 3%. Hay que buscar que sea representativo, que es un tema de estadística que lo pudiéramos platicar en otra sesión, pero tiene que ser representativo. Tercero, análisis de sentimiento. Y usted me va a decir, la muchacha se volvió loca, ¿cómo vamos a analizar el sentimiento? Pero sí existen formas de analizar el sentimiento por medio de las palabras. Y esto sobre todo se utiliza para redes sociales. Yo creo que toditos los que hemos estado acá hemos o puesto una queja en una red social o hemos leído alguna queja de un amigo o tal vez hemos leído la queja de alguna persona y todo el mundo nos da curiosidad de ver qué es lo que el cliente pone. Pues para eso también existe una forma y herramientas que sirven para medir ese sentimiento y también análisis de recontacto. Supongamos que yo tengo una imprenta. Entonces, supongamos que en esta imprenta tengo un cliente que me llegó a pedir un folleto. Pues yo vengo, imprimo el folleto y se lo entrego. ¿Qué pasa si de 100 clientes que yo atiendo, 50 de esos clientes regresan porque yo imprimí mal el folleto? Eso se llama análisis de recontacto. El análisis de recontacto causa detracción y causa molestia. Entonces, si nosotros agarramos todo esto como en una burbuja, imaginémonos que tenemos una base de datos y empezamos a analizar, de ahí les aseguro que vamos a encontrar cuáles son las prioridades y vamos a escuchar qué es lo que nuestro cliente nos está diciendo. Y luego, pues sigue el paso de medir y monitorear y evaluar, que me gustaría que Anael nos explicara un poquito acerca de eso. Con gusto, Gaby. Luego, el segundo paso es entender, vamos a ver, hay diferentes principios y como les menciono, dentro de todos nuestros sistemas de gestión, un punto importantísimo es medir y no vamos a cansarnos de decirnos que lo que no se mide no se puede mejorar.
nosotros vamos a llegar a entender y a comprender nuestra realidad en función de qué tan bien la medimos y qué tan bien podemos explicar esas mediciones. Entonces, dentro de esto, pues tenemos diferentes modelos de medición. La norma COPC nos indica algún set de medidas que se utilizan, esto específicamente para los canales de atención como contact center, tiendas, etcétera. Entonces hay diferentes modelos de medición. El ISO 9001 tiene un capítulo completo de medición y tiene que ver un poco cómo se gestionan. En principio, y para aterrizar nuestra gestión, ¿cómo lo hacemos? Nosotros tenemos un set de scorecards o de tableros de control donde están los KPIs o los indicadores clave que generan o miden o nos dan visibilidad del performance o del desempeño que estamos teniendo. Por ejemplo, para nosotros podría ser muy importante y hemos identificado que el tiempo de atención es un driver o es un trigger de la experiencia del cliente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Ok, en el canal de contact center, responderle rápido al cliente que no espere mucho dentro de, en la que la llamada no espere de un agente, es un driver importante. Entonces nosotros medimos ese KPI para poder gestionar esa experiencia. ¿Y a qué se refiere los SLA? Son los niveles de acuerdo que pueden ser internos, son los OLA, o los SLAs, que son los niveles de acuerdo de los Service Level Agreements, que tienen que ver con terceros o con algunas otras áreas que son ajenas a nuestra dirección. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Pues hemos acordado algunos niveles con nuestros partners, con nuestros proveedores, con nuestras distintas áreas de la organización, de cuál es el cumplimiento y cuáles son los niveles aceptables en función de la experiencia, los recursos, el presupuesto y las necesidades de nuestros clientes. Entonces, en relación a ello, empezamos a monitorear qué es lo que está pasando. También hacemos muchísimo de escuchar llamadas, escuchar las atenciones en las tiendas, escuchar las atenciones de los equipos de televentas, ver cómo ejecutan la venta de calle, se ejecuta la venta de calle. Esos son temas importantes que nos permiten medir, monitorear y evaluar. Aquí hay un link que es de suma importancia entre la voz del cliente, medir, monitorear y evaluar. Porque ¿qué puede pasar? Que yo esté cumpliendo con mis KPIs, que yo esté sobrado con la meta, pero el cliente se sigue quejando. Entonces ahí hay un pequeño vínculo donde yo tengo que entender que también tengo que cuestionar si estos KPIs en realidad me están representando lo que la voz del cliente me dice. Por ejemplo, yo puedo tener un NPS muy bajo y cumplir con todos mis KPIs. Probablemente esos KPIs ya están desfasados, la meta está desfasada y tengo que cambiar o el KPI o la meta. Entonces este es un modelo de gestión continua. ¿Qué es lo que sigue? Que vamos a transformar, vamos a mejorar y a sostener el qué con lo que el cliente no está satisfecho. Nosotros, al escuchar la voz del cliente, al medir, monitorear y evaluar, podemos encontrar esas oportunidades de qué tenemos que transformar, qué tenemos que mejorar, y esas mejoras, una vez que las logramos, ¿cómo las vamos a sostener? Para eso hay diferentes herramientas, hay diferentes metodologías. La que nosotros hemos utilizado, pues es Lean Six Sigma, que tiene que ver un poco con enfoque estadístico, enfoque en procesos, y una gestión de mejora continua, y estamos tomando muchos elementos. A ver, la compañía como tal no ha decidido que es la metodología oficial de Tigo, pero sí nosotros hemos acordado que vamos a utilizar muchas herramientas del toolkit que nos brindan estas metodologías para poderla utilizar. Otro punto importante es la evolución digital. Nosotros somos una compañía de tecnología y creemos muchísimo en el mundo digital. Entonces también estamos viendo cómo estas herramientas digitales nos llevan a hacer acercar un poco, a reducir tiempos de respuesta, a reducir tiempos de atención, a acercar más la solución al cliente. Todas las herramientas de autogestión permiten reducir a cero los tiempos del cliente. Entonces eso nos ayuda muchísimo. También tenemos una estrategia de channel shifting. ¿Qué es esto de channel shifting? Llevar las gestiones del cliente al canal correcto, donde yo le pueda brindar una mejor resolución al cliente, donde yo le pueda brindar una mejor atención al cliente en función de lo que estamos necesitando. Por ejemplo, si un cliente nuestro tiene una falla en su servicio de internet residencial en su casa, no hace sentido que vaya a una tienda a poner el reclamo, cuando lo ideal es que esté en su casa para poder hacer el proceso de troubleshooting y poder hacer las pruebas necesarias del servicio. Entonces, el canal idóneo para este tipo de gestiones es un contact center, donde en línea nosotros podemos
hacer los procesos de soporte y poder retroalimentarnos de manera inmediata. No hace sentido tampoco hacerlo por un chat o por correo electrónico, cuando es una transacción que debería de ejecutarse de esa manera. De igual manera, por ejemplo, si yo quiero comprar una línea postpago y estoy en el extranjero, no espero hacerlo por medio de correo electrónico, sino que yo perfectamente lo podría hacer a través de un canal digital. Entonces, ese channel shifting también nos da un norte para poder gestionarlo. Dentro de esto hay un punto que no pusimos y es un poco, nosotros tenemos una oficina de transformación desde nuestra casa matriz en Millicom que está diseñando journeys ideales y nosotros estamos alineando este proceso de transformación, de mejora y de sostenimiento hacia esos journeys ideales. Pero esa ya es una estrategia más de largo plazo que estamos ejecutando. Dentro de la metodología de gestión de proyectos, pues nosotros estamos también utilizando metodologías muy asociadas y muy alineadas al PMI y a las metodologías de Agile y Scrum. Para diferentes tipos de proyectos se necesitan diferentes tipos de herramientas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos identificado dentro de esta etapa de transformar, mejorar y sostener? Que pensar que one size fits all no es correcto en nuestra realidad. Que la misma metodología que está utilizando un banco no aplica de manera igual para nosotros. Que si hay elementos que son relevantes, que son importantes, sí, pero esos son los que nosotros estamos tomando y no estamos casados con la metodología como tal. Nosotros estamos casados con mejorar la experiencia al cliente y las herramientas, las metodologías que nos van a ayudar a hacerlo, pues esas son las que tomamos. Y eso es lo que nos está dando resultados positivos de mejora en la experiencia. Entonces, esto, ¿a dónde termina? Vuelve, regresa a escuchar la voz del cliente. Y este es un proceso infinito, como les mencionaba. El proceso de mejora continua siempre va a mejorar. El objetivo que nosotros tenemos es hoy ser mejores que ayer y mañana ser mejores que hoy. ¿Enfocados en dónde? En la experiencia que le estamos brindando a nuestros clientes. Que sí, que probablemente podamos decir, tenemos oportunidades, que el internet estuvo lento, que esto no sé cuánto, sí, sí existen las oportunidades y somos una empresa comprometida con nuestros clientes que está alineada en mejorar la experiencia. Y este es un modelo de gestión de la experiencia que nosotros hemos implementado en la compañía y que nos está dando resultados positivos, que año con año hemos ido mejorando, mes con mes mejoramos y en este mes estamos cerrando con mejor resultado de cara a la experiencia del cliente que el mes pasado. ¿Y cuál es nuestra expectativa? Que el mes que sigue también lo logremos. Entonces, definitivamente, la mejora continua se está dando. Tenemos un par de iniciativas también de mejora incremental que también nos van a dar resultados positivos. Pero en general, ¿cuál es el mensaje que les queremos transmitir con esta lámina, con esta diapositiva? Que hay diferentes herramientas, que hay diferentes modelos. El punto es que la experiencia se gestiona. Para gestionarla, tenemos que medirla. ¿Cómo la vamos a medir? Primero escuchando la voz del cliente. Esa voz del cliente la traducimos a una medición, a un tangible. Luego tenemos que medir esa voz del cliente. Medir esos drivers de la experiencia, entender cuáles son esos drivers de la experiencia. Monitorear que se está cumpliendo, cómo estamos desempeñándonos en función de esos drivers de la experiencia. Luego evaluar si lo estamos haciendo bien o no, si el cliente está satisfecho o no. Y lo que no esté bien, pues lo tenemos que mejorar y transformar. Y una vez que lo mejoramos, pues hay que sostener esa mejora para que el cliente perciba esa mejora. Ese es un poco el modelo de gestión y el resumen de todo lo que estamos haciendo y todo lo que se puede llegar a hacer con un sistema de gestión de la experiencia. Si pasamos a la siguiente, por favor. Ok, a ver, aquí, y esta lámina la voy a pasar un poco rápido, aquí solo es una pequeña pildorita. Este es el modelo Kano para poder identificar cómo son esas variables que mueven la experiencia del cliente. Dentro de estas variables nosotros tenemos de 3 tipos. Las básicas, las unidimensionales y los deleitadores. ¿Qué significa esto? Que hay condiciones, o sea, nosotros nos podemos enfocar, y aquí les quiero quitar un poco la parte romántica de la experiencia, ese desmitificar eso me gusta mucho, porque nosotros podemos pensar en Disney, y en Disney nosotros decimos, hey, qué bonito, el otro día leí un artículo que en Disney, una de las princesas vio que un niño andaba ahí caminando y era un niño
que era sordo. Entonces la princesa le dio todo el speech de princesa con lenguaje de señas. Y el niño quedó extasiado, el papá de la familia del niño quedó abrumado de tanto placer que sintió con ese proceso de deleite. Esa es una característica deleitadora. Pero ¿qué pasa si en Disney los baños están malos, no hay agua, no hay donde yo pueda comprar un refresco, si el trencito que me va a trasladar de una atracción a la otra no funciona? Esa es una característica básica que me va a llevar de encuentro cualquier deleitador que yo tenga. Entonces, ¿qué ocurre? Que si yo no cumplo con esos must be's, con eso que el cliente espera, que es lo mínimo aceptable, no me va a servir de nada que yo tenga deleitadores. Entonces, eso es importantísimo, entender cuáles son las características básicas y cuáles son esos deleitadores. ¿Cuál es el mensaje de fondo? Que en las organizaciones de servicio se crean clientes leales reduciendo el esfuerzo del cliente. ¿Qué significa eso? Enfocándonos en esas variables unidimensionales que me provocan que entre mejor performance tengo yo, entre mejor desempeño tengo, más alegre y más contento va a estar el cliente. Por ejemplo, cuando nosotros ayudamos a un cliente a resolver sus problemas de manera rápida y fácil, no pensando que en cada interacción yo lo voy a deleitar, porque eso no me va a crear clientes leales. Entonces, ¿cuál es nuestra visión y cuál es nuestra estrategia? Brindar estabilidad en nuestros procesos del día a día y cuando sí hayan rupturas del flujo de valor, cuando tengamos pain points, pues tenemos que ver un poco cómo convertimos esa experiencia, esa mala experiencia, en un momento de magia. Esa es un poco nuestra estrategia y eso es un poco el enfoque que estamos tratando de seguir. Entonces, el modelo Kano, pues nos está dando un poco de la perspectiva de por dónde podemos arrancar. Y eso que el cliente nos dice se tiene que traducir en este modelo y nos tiene que brindar un poco de insights, un poco de perspectiva de qué es lo que tenemos que ir a trabajar primero y qué vamos a priorizar y cómo lo vamos a priorizar para poder ejecutar. Entonces, este es un pequeño vistazo del modelo Kano para que podamos comprender un poco por dónde va la estrategia. Ok, para ir cerrando, aquí hay un pequeño ejemplo de un proyectito, de una iniciativa que nosotros tuvimos con el Journey de reparación de equipo telefónico. Durante septiembre 2017, estos son datos reales, nosotros tuvimos en el taller de servicio, que es la reparación, se me arruinó el teléfono, se me quebró la pantalla, no me enciende, se me cayó en la pila, se me cayó en el baño, se me mojó y necesito repararlo. Nosotros empezamos a tener mucha queja, empezamos a medir el NPS del taller, del Journey como tal, y nos dimos cuenta de que teníamos un NPS muy malo, con un menos 87%. El NPS es entre más cerca de menos 100, muy malo, entre más cerca de 100, muy bueno. ¿Qué nos pasó con este NPS transaccional? En la primera medición nos salió de menos 87%, con ni un solo promotor. Una gestión muy mala, un muy mal servicio que estábamos brindando. ¿Qué hicimos? Le metimos un poco de metodología a esto, un poco de Six Sigma, le metimos metodología Lean a los procesos de resolución, al taller, nos metimos como el proceso estaba desordenado, estaba desestructurado, los técnicos que reparaban el equipo no tenían un proceso estandarizado, estaban haciendo las cosas de manera antojadiza, tenían relajo en sus mesas de trabajo. O sea, a ver, les hicimos hasta 5 S, que son metodologías básicas de mejora, en sus escritorios de trabajo. Hicimos cosas, hasta cambios de layout en las instalaciones del partner que nos brinda el soporte de reparación de equipo telefónico. O sea, el partner alquiló un edificio nuevo que iba estructurado o está estructurado hoy en día con el flujo del proceso, un layout de planta como que si fuese una maquila. Entonces hicimos todo eso, eso nos llevó a una primera ola de mejoras que nos llevó a un incremento de 123 puntos porcentuales del NPS, llevándonos de un menos 87 a un 36% de NPS, ya con un 55% de promotores. Uno de los puntos importantes es el backlog o la cola de equipos pendientes, que arrancó en un nivel muy alto y
como pueden ver ustedes en la gráfica inferior izquierda, pueden ver cómo fue bajando y cómo ya nosotros definimos umbrales de control para sostener esa mejora, con planes de reacción claros que nos permitían gestionar de manera oportuna. ¿Cómo fue evolucionando esto? En agosto del 2019, nosotros ya alcanzamos un NPS de 71%, con un 81% de promotores y muy pocos detractores. Entonces nosotros acá vemos cómo la evolución, cómo ha evolucionado con esta metodología esa experiencia del cliente. Hoy, Tigo Honduras es best practice en todas las operaciones de Millicom en Latinoamérica por esta gestión que nosotros tenemos en el journey de reparación de equipo telefónico. ¿Eso qué es? ¿En qué se traduce? En que el cliente está feliz, está contento con esta gestión. Les doy un pequeño update de cómo estuvo esto durante la pandemia, pues se nos complicó un poco el tema con todo el cierre de la vida en el país. Los repuestos se demoraron, etcétera, y ya para la apertura de la economía hacia finales del año pasado, se ha ido enderezando y reencaminando a niveles hoy que estamos en ese perfil ya, o sea, ya regresamos a ese nivel. Los KPIs se han ido manteniendo, los drivers de la experiencia se han ido manteniendo y los resultados positivos pues se han logrado. Entonces ya acá nosotros, un punto de dolor que nos dolía muchísimo en el 2017, lo logramos resolver, logramos mejorarlo en un periodo de aproximadamente 4 o 5 meses y la mejora se vio, las mejoras que implementamos fueron tan buenas que siguió mejorando y se ha logrado sostener desde esa fecha. Eso es lo que hace un sistema de gestión de la experiencia del cliente. Aquí están aplicadas todas las metodologías y todo lo que les hemos platicado desde el principio de la presentación. Estos son los resultados que nosotros estamos obteniendo en las diferentes etapas y en los diferentes momentos de nuestra gestión de la experiencia del cliente. Quisiéramos cerrar con un pequeño pensamiento que es un pensamiento aspiracional de lo que nosotros queremos o de lo que pretendemos alcanzar en algún momento, que son cosas que tienen empresas como Amazon, que es la excelencia operacional. ¿Qué es eso? La excelencia operacional se logra cuando todos y cada uno de los miembros de la empresa, de la organización de la compañía, entienden y pueden ver el flujo de valor hacia el cliente, que identifican al cliente, saben quién es el cliente, pueden ver ese flujo de valor y reconocen cuando ese flujo de valor se ha roto, cuando está interrumpido. Y más importante aún, saben qué hacer para restablecer. Entonces, de cara al futuro, ¿qué es lo que nosotros perseguimos? Que nuestra organización, que nuestra compañía esté alineada con la excelencia operacional. Que cada empleado, que cada colaborador, que cada partner, que cada una de las partes de nuestro flujo de valor entienda quién es el cliente, que reconozca cuando ese flujo se interrumpe y que sepa cómo restablecer. Esa es nuestra visión hacia futuro. Con esto cerramos y estamos abiertos para preguntas. Excelente, Anael y Gabriela. Realmente ha sido una interesante información. Vamos a ver si los asistentes tienen preguntas en el chat. Vamos a ver. Y uno de los ejemplos que mencionaban ustedes sobre ese tema importante, vi también en redes sociales, por ejemplo, un smartphone que ahora que se puede doblar y todo el asunto, ¿verdad? Entonces el cliente llegó a la tienda, pero resulta que en la tienda lo amarran con unos aparatitos para que no se lo lleven, ¿verdad? Y pues el cliente no podía probar el teléfono porque pues obviamente no podía saber cómo era que se doblaba y ¿verdad? Entonces es interesante todo esa experiencia, como ustedes mencionaban, Anael y Gabriela, ¿verdad? De permitirle al cliente que realmente experimente todo ese tipo de cuestiones, ¿verdad? Esos pequeños detalles muchas veces que deben de tomarse en cuenta. Vamos a ver, tenemos pues 62 participantes en esta mañana, así que ya tenemos una pregunta por aquí. Vamos a ver. Dice Catalina, buen día, excelente información. Mi consulta es, ¿el NPS puede ser medido junto con preguntas de satisfacción? ¿Es una misma encuesta? ¿En una misma encuesta? Pregunta. Sí, por supuesto, Catalina, mucho gusto. Se puede colocar la pregunta del NPS como principal, que nuevamente se la repito, es
¿Qué tan probable es que recomendarías este servicio X o producto a un amigo o familiar con una escala de 0 a 10? Posteriormente se pueden agregar otros indicadores como satisfacción, que incluso se resume, por si les gusta buscar luego, CSAT, que es CSAT, y se puede colocar en una escala del 0 al 10 o se puede colocar en una escala del 0 a 5. Personalmente yo recomiendo que utilicemos las mismas escalas, porque si no los clientes se confunden. Luego también, entonces de ahí se saca específicamente cómo está la satisfacción. E incluso puede colocar otras preguntas específicamente de lo que usted quiera saber. Por ejemplo, ¿le resolví sí o no? Que esa se llama resolución. Y puede agregar otras. ¿Qué tal fue la amabilidad de la gente? ¿Cómo fue el conocimiento de la persona que la atendió? Entonces se pueden colocar y se pueden combinar. Ojo que mientras menos preguntas, mejor, porque el cliente al ver una encuesta muy larga abandona las encuestas, pero perfectamente se puede hacer. Excelente, sí. Y hoy en día, bueno, en este caso, una pregunta que voy a realizar yo en este caso, ahorita en esta nueva realidad, en esta nueva normalidad donde muchos clientes todavía pues no están pues muy seguros de salir, ¿verdad? Y ustedes mencionaban, bueno, cómo es esa importancia de que las empresas hoy se digitalicen, que utilicen más estos mecanismos para llegar al cliente de forma virtual, digital. ¿Cómo ha sido para ustedes estos cambios? Bueno, obviamente son una empresa que ya era, ¿verdad? Bastante tecnológica y cuestiones así, pero ¿cómo motivar a estos pequeños empresas, emprendedores, a que realmente migren algunos de estos servicios a temas virtuales o digitales, ¿verdad? O utilización de apps, como decía Gabriela, pero no solo queda ahí, sino que pues ir más allá. ¿Qué recomendaciones pueden dar? Yo ahí le mencionaría, le respondería en dos partes. La primera parte es sí, gracias a Dios nosotros como compañía ya llevamos un camino recorrido, ya no, la parte digital siempre ha sido parte de nuestra estrategia y por suerte pues tenemos varias opciones para poder comprar recargas, para poder comprar paquetes, para poder comprar por las diferentes plataformas digitales. De hecho, nosotros tenemos un producto que es Tigo Money, que fue uno de los productos que durante la pandemia, durante el encierro, pues nos ayudó muchísimo. Le ayudó muchísimo a nuestros clientes a transferir dinero, a ejecutar pagos, etcétera. Entonces, de hecho, durante la pandemia logramos sacar un producto importante que es el de recibir remesas internacionales a través de Tigo Money. Entonces, ¿qué pasó? Que el cliente no podía salir, el usuario no podía salir, su familia en Estados Unidos le quería mandar alguna remesa, los bancos cerrados o llenos, o no se podía ir al banco por alguna razón. Entonces, el producto de remesas internacionales a través de Tigo Money, pues facilitó que el cliente o las personas no tuvieran que ir a ningún lado, sino que recibir directamente su remesa internacional hacia su teléfono. Entonces es un producto muy enfocado en el cliente y en la necesidad del momento. ¿Qué recomendación o qué sugerencia les podría dar? Ok, yo creo que un punto importante es que pensemos que existen muchas herramientas digitales. Tenemos la suerte de vivir en un mundo que ha evolucionado tanto, que hay mucha red social, que hay mucha facilidad, que hay mucha oportunidad para poder, hay mucho acceso para poder tener información y herramientas que normalmente antes no teníamos. Entonces el mundo se ha hecho pequeño, la conectividad, el internet nos ha facilitado y nos ha abierto muchas puertas. Mi recomendación ya puntual y mi sugerencia es no le tengan temor a utilizar las redes sociales. De hecho, el emprendedor ya tiene su página de Facebook, ya tiene su página de Instagram para poder vender, hace ventas a través de WhatsApp. O sea, hay muchas herramientas en redes sociales que le pueden servir. Adicional a ello, hay un set de herramientas que también les pueden ayudar y les pueden funcionar muchísimo. Por ejemplo, página web, POS virtuales, etcétera. Entonces, sí hay muchas herramientas que les pueden brindar una mayor fuerza para poder vender. Hay muchas empresas de delivery
donde ya nosotros podemos contratar algún servicio para ir a entregar nuestros productos y servicios. Todo eso se evolucionó rápidamente ahora durante la pandemia a tal grado que nuestra unidad de negocios de Tigo Business para todos los clientes PYME también desarrolló un set de productos que tienen que ver con eso, con el desarrollo de página web, POS virtuales y demás. Entonces, sí hay una oportunidad grande, no hay que tenerle miedo. Mi sugerencia es empecemos pequeño, pensemos en la necesidad del cliente, qué es lo que el cliente está cuidando, cómo se quiere cuidar, qué es lo que quiere hacer, y si queremos escalar y queremos ser más grande, va a haber un momento donde vamos a tener que cobrar virtualmente. Para eso está Tigo Money, para eso están los POS virtuales. Si necesitamos una página web, también se puede desarrollar una página web. Hoy no se necesitan inversiones millonarias ni administradores de página web que requieran un salario grandísimo para poder tener algo que no funcione en una escala pequeña. Entonces, lo podemos hacer nosotros. Hay páginas, hay versiones gratuitas y también se puede contratar a través de servicios. En este caso, Tigo Business es una opción, una solución. En la página web de Tigo Business hay opciones, hay soluciones que se podrían considerar para ello. Mi consejo es arranquen pequeño y en la medida que vayan creciendo, que vayan escalando, empiecen a buscar esas soluciones que les permitan mayor facilidad y mayor acceso. Excelente, Anael. Y sobre todo, a pesar de que pues hoy estamos bastante acostumbrados a la virtualidad, ¿verdad? Después de esta nueva realidad que nos ha dejado la pandemia, a pesar de eso, creo que, y no sé si ustedes también lo pueden afirmar, no hay que dejar el tema de la empatía con el cliente, ¿verdad? Porque a pesar de que estamos a la distancia o que usamos este tipo de herramientas, yo diría que siempre como personalizar esa interacción, no sé, ese acercamiento con el cliente es importante, ¿verdad? A pesar de estar eh, separados, lejos, no estamos ahí en la tienda como antes quizás lo hacíamos, pero creo que la empatía, la interacción, siempre pues, esos son cuestiones importantes. No sé qué Esos son, opinan. Esos son elementos claves, Elena, que nosotros hemos tratado de mantener, y no solamente de cara al cliente, también de cara a los empleados, porque antes probablemente Gaby y yo hubiéramos estado en un mismo salón. Hoy por la situación, ella está en una sala diferente en la que estoy yo. Entonces sí, definitivamente, de alguna manera, esta nueva realidad nos ha despersonalizado y tenemos que, y la empresa y la compañía ha tratado de buscar mucha empatía con los clientes, mucha cercanía con nuestros clientes, mucha cercanía con los empleados, y son parte de las estrategias de negocio que nosotros tenemos, que es mantenernos cerca de nuestros clientes. Entonces, toda nuestra forma de accionar está orientada hacia eso. Eventos virtuales, por ejemplo, para los emprendedores, hay mucha estrategia de webinar, de comunicación, de acercarnos mediante el brindar conocimiento, etcétera. Eso es un poco lo que hemos hecho, y de cara a los empleados, por ejemplo, nosotros hemos tenido reuniones virtuales. O sea, nos tomamos una cerveza el viernes en la tarde, al final del día, de manera virtual, todos con Zoom, brindando para poder hacer las reuniones con los clientes corporativos, las visitas, etcétera. Entonces sí, definitivamente hay mucho tema de empatía y de entender que vivimos una realidad diferente, adaptarnos, ajustarnos a esa nueva realidad y tratar de sobrellevarla como personas que somos. Excelente, sí. Bueno, nos dice, por ejemplo, Lorena, nos pregunta, ¿verdad? Que, bueno, la información brindada fue buenísima, excelente, y quiere consultar algunas fuentes. ¿Cuáles le recomendarían si quieren averiguar más acerca del tema? Ok, ahí Lorena le debo en el PowerPoint las fuentes, pero le puedo recomendar, por ejemplo, la página de COPC. Pone COPC en Google y ahí va a encontrar muchísimo. Si hablamos de Six Sigma, se puede meter a la página de asq.org. También podría investigar, si quiere entender un poquito el modelo Kano. En Google puede encontrar cualquier cantidad de documentación del modelo Kano.
y si hablamos de Customer Experience, también puede encontrar muchísimo en Google, pero hay una organización que se llama Customer Experience Professional Association, que también se dedica ahí, que tiene mucha información y mucha literatura del tema. Lo que acabamos de ver en esta presentación no es no es de una empresa, no es de una organización, sino que es parte de la experiencia que con el equipo, que con Gaby, que Milicom, que TIB Honduras ha desarrollado a lo largo de los años. Entonces, haría un poco de todo, desde ISO 9001, de Six Sigma, entonces es como bien difícil, pero creo que con eso le doy un poco de luces de por dónde podría empezar. Sí. Excelente, bueno, nos dice Ciro, excelente presentación y cómo superar en nuestro medio lo que no es experiencia del cliente. Cómo superar en nuestro medio lo que no es experiencia del cliente. Ok, esa pregunta es un poco tricky, tramposa si lo queremos ver de alguna manera, porque todo es experiencia al cliente. O sea, todo tiene que ver con experiencia al cliente. O sea, recordemos que cuando nosotros hablamos de experiencia al cliente, hablamos de cómo se siente el cliente con nosotros. Y hay elementos que son importantes. Por ejemplo, si nosotros tenemos un área financiera que no ejecuta sus pagos a tiempos y por eso nos cortan la energía eléctrica en una sucursal o en una agencia o en una tienda, el cliente se va a ver afectado. Si el área financiera no hace los pagos de los alquileres en tiempo y forma, no nos van a dejar abrir la tienda. Entonces, todo es experiencia al cliente. ¿Cuál es el punto que tiene que ver con esto? Ok, pensemos en Amazon, pensemos en una empresa, en una organización como Amazon, que para ellos todo es experiencia al cliente. ¿Cuál es la experiencia que ellos nos brindan? Les aseguro que aquí tengo todos los productos, desde la A hasta la Z. Les aseguro que aquí yo les voy a enseñar y les voy a rankear los productos desde el más barato al más caro. Les voy a dar transparencia en cómo mis clientes están calificando a este producto y al proveedor de ese producto. Todo eso tiene que ver con experiencia al cliente. Ahí lo importante, Ciro, es encontrar cuáles son mis competencias core, cómo eso se alinea con la experiencia al cliente. O sea, para las competencias core es, ¿para qué soy bueno? ¿Qué es lo que yo hago bien? ¿En qué puedo ser excelente? Entonces, yo lo alineo con la experiencia del cliente y en eso me enfoco para poder superar a mi competencia y poder cubrir cualquier vacío donde no sea tan bueno. Ese, digamos, que podría ser la respuesta a esa pregunta. Sí, Sí, y yo creo quisiera que agregar, perdón, perdón, Elena, mil disculpas. dale. No, que yo quisiera agregar que eso se trata de día a día, hora a hora, atención, atención, y empezar a entender qué es lo que es realmente valioso para el cliente. O sea, yo le puedo contar que antes manejaba las tiendas, entonces yo peleaba, por ejemplo, no, voy a contar otro ejemplo. Hubo una vez que quisimos darle regalos de Navidad a los clientes. Obviamente existen clientes que son corporativos, que necesitan como otro tipo de relación, pero queríamos darle unos regalos a los clientes con mayor antigüedad. Entonces preparamos unos regalitos, era realmente un detalle, pero realmente hicimos una gran inversión para comprar estos regalos. Cuando se los dimos a los clientes, ya sea que los mandamos a dejar o los clientes iban a la tienda, tal vez ellos esperaban que le diéramos, voy a usar un ejemplo, un iPhone, ¿verdad? Pero realmente no es factible económicamente y algunos clientes lo despreciaron y decían, no, que realmente yo pensé que me iban a dar algo más o algo mejor, o el cliente que sí lo apreció, pero después se lo olvidó. Entonces, al final, ¿qué es lo que el cliente quiere? Quiere que nosotros tengamos un servicio disponible, que sea un precio justo, que si tiene un problema que le resolvamos con rapidez y sobre todo, y lo más importante, que seamos transparentes y éticos. Entonces, ¿cómo luchar frente al tema del marketing, a los regalos y ese tipo de cosas? Es, como decían a él, identificando que duele y trabajando sinceramente, porque el tema de servicio tiene que ser genuino, porque lo contrario no funciona. Genuinamente buscar tener esa relación con el cliente. Es tal cual una relación con una pareja, es tal cual eso, buscar satisfacer esas necesidades que tienen nuestros clientes. Sí, interesante lo que menciona y aquí pues yo anotaba, por ejemplo, el tema de humanizar los procesos, por eso hablábamos de la empatía, ¿verdad? Con el cliente, esas emociones, esas sensaciones, esa experiencia que va a tener el cliente.
pero sobre todo también tratar de mitigar esas experiencias negativas. Decían ahí, por ejemplo, el que la empresa se adelante a evitar esos problemas que pueda tener el cliente, ¿verdad? O sea, realmente ser proactivo en ese sentido, ¿verdad? O manejar, nosotros mencionamos mucho el tema de la debida diligencia, mitigar esas experiencias negativas, esos dolores de cabeza, esos problemas que puede encontrarse el cliente en todo ese proceso, ¿verdad? Y sobre todo, decía Gabriela, sí, definitivamente que dar soluciones porque el cliente tiene expectativas, ¿verdad? Pero ya tener como, bueno, dar esas soluciones que el cliente al final espera, ¿verdad? Así que realmente sí es sumamente importante todo ese camino, por pequeño, grande que sea el producto, servicio, porque creamos que la empresa viene iniciando, viene más bien ahí es donde más tiene que las empresas, estos emprendedores que hoy en día están comenzando y que en pandemia pues se reactivaron y también nacieron, ¿verdad? En esta época, muchos, pues, dar esa experiencia es importante, ¿verdad? Que las empresas puedan preocuparse por todo eso, sobre todo, pues, en temas de servicios, en temas de cuando brindamos productos, no digamos alimentos. Hoy en día, pues, las nuevas experiencias, por ejemplo, en el turismo, ¿verdad? En tantos sectores que hoy, pues, ese tema de la experiencia, de las sensaciones, de las emociones, hoy en día tal vez no van a un café por en sí el café, sino por la experiencia que van a vivir, a tomarse la selfie. Hablaba esos rotulitos que hoy ponen, ¿verdad? Como para que la gente se sienta en esa experiencia. Hablaba un youtuber la vez pasada, ¿verdad? Un influencer, decía, muchas veces vamos a los lugares que son bien instagramiables, decía, ¿verdad? Donde la gente quiere ir y tomarse la foto. Tal vez el lugar no es wow, pero hay un punto ahí interesante donde las personas pueden ir y, y tener una experiencia, ¿verdad? Y subirlo a sus redes sociales. Eso es lo que hoy en día las personas quieren. Dice también aquí en nuestros últimos comentarios, José nos dice, bueno, todo lo mejor para ustedes, excelente información brindada. ¿Cuál sería la mejor plataforma actualmente para poder hacer llegar la experiencia que tendrá el cliente como una manera de anticipación e invitación a visitarnos? ¿Cuál sería la mejor plataforma? Nos preguntan. No hay una panacea, como lo mencionaba, las metodologías, no hay una, no, o sea, no es one size fits all. Eso depende, y a ver, fieles a lo que hemos platicado, primero el cliente. Pensemos, pongámonos en el zapato del cliente. Entonces pensemos cuál es el cliente, cuál es nuestro cliente y cuál sería el mejor camino para llegarle a ese cliente. Por ejemplo, si mi mercado meta o al cliente al que yo le voy a ofrecer mis productos son jóvenes entre 15 años, 20 años, que viven en una zona urbana, probablemente una de las plataformas por las que yo pueda llegar a ellos es TikTok. Pero si mi mercado o lo que yo estoy vendiendo son medicinas, pastillas de suplementos vitamínicos para personas mayores de 40 a 45 años, pues probablemente mi mensaje lo voy a tener que transmitir a través de un noticiero. Entonces, es importante entender que todo parte del cliente. Entonces, necesitamos entender y comprender quién es nuestro cliente, cómo se comporta, a dónde va, qué frecuenta, cómo él entiende la realidad y cómo podemos llegar a él con un mensaje positivo, con un mensaje que le llegue. Ese es un poco el punto para fieles a la metodología, primero el cliente. Sí, yo quería agregar un concepto que me han enseñado y que a mí me caló, que es la elección del canal del cliente está basado en dos principios. La primera, la resolución, y la segunda, la velocidad, porque los clientes lo que necesitan es velocidad y resolución, y por eso lo repito. Entonces, ¿qué va a determinar el por qué medio o por qué canal se atiende a un cliente, sea digital o no? Si yo hablo un ejemplo real,
Yo he tenido servicios de otro tipo, ¿verdad? Que no son Tigo, y yo tal vez ha sido un chat y me han atendido súper bien, yo me voy a ir al chat, porque es el lugar donde yo siento que puedo gestionar mi atención. Existen otro tipo de clientes, como ser las personas de tercera edad y los mayores, que definitivamente es más difícil para ellos romper esos paradigmas, pero tenemos una amplia población donde depende de esos dos factores. Entonces es importante, si queremos implementar algo digital, tiene que ser rápido, veloz y que funcione. Si hacemos cosas a medias, seguramente no va a funcionar. Bueno, y tenemos la última pregunta, porque ya vayan preparándose para tomarnos esa fotografía, ¿verdad? Y poder abrir esas camaritas, porque en breve nos tomamos la foto grupal. Y nuestra última pregunta nos la hace Laura, y fíjense que está relacionado con lo que también mencionaba Gabriela, y pues es interesante esto. Dice, ¿cómo manejar o romper los temores, en este caso de los clientes, ¿verdad? El uso de las herramientas tecnológicas? Hoy en día vemos que cuesta mucho llevar al cliente hacia eso. Todavía manejan una cultura de tener que ir y llegar hasta el lugar para hacer un reclamo, cuando hoy en día contamos con otros medios. Interesante. A mí me costó, por ejemplo, romper el ir al banco, ¿verdad? Y hacer una transacción en línea, sí me costó, no sé, pero ya lo superé. Este es un tema de educación y de confianza. Entonces, creo que es muy importante eso. Creo que hay dos bloques de clientes, al menos si lo pudiéramos agrupar así muy a grandes rasgos, tenemos dos bloques de clientes en general, que son el bloque de clientes que no quiere usar medios digitales porque no quiere, porque prefiere, porque su paseo es ir al banco, porque su paseo es ir a la tienda, y ese cliente va a ser más complicado de migrarlo a las herramientas tecnológicas. Luego el resto de clientes es un tema de educación, es un tema de enseñarles lo que mencionaba Gaby, brindar un buen servicio a través de esos canales electrónicos. El cliente se va, o sea, yo preferiría 1000 veces, antes de hacer una fila, de pasarme 3 horas en un banco o en una agencia, preferiría hacer una transacción 100% digital. Ese es un poco el punto. Entonces, cosas que nosotros estamos haciendo es, por ejemplo, si a nuestros clientes nosotros les estamos brindando dos opciones. Si tenemos una fila o al cliente que llega a nuestras tiendas, nosotros le preguntamos qué va a hacer. Si esa transacción se puede hacer a través de un medio digital o a través de nuestro contact center, nosotros le preguntamos al cliente y le decimos, ¿qué prefiere? ¿Esperar a hacer la transacción digital o que alguien le llame para que le ayude a hacerlo en este momento? Entonces, hay clientes que nos dicen, no, yo quiero entrar a la tienda porque quiero platicar con la muchacha. Hay clientes que nos dicen, sí, que me llamen. Se les llama y dicen, hey, no sabía que eso lo podía hacer por el contact center, y se quedan con el contact center. O hay clientes que dicen, hey, yo no sabía que podía consultar el saldo de mi línea a través de este link. Entonces, es un tema de educación. Hay que hacer mucho esfuerzo. Vivimos en una cultura donde no estamos tan desarrollados. Hay países que todo se hace electrónico. Por ejemplo, hay países donde el parqueo en la calle, donde yo dejo mi carro parqueado, se compra el espacio de tiempo a través de internet. Y si yo no tengo el app y yo no lo compro por ahí, me van a llevar el carro remolcado. Entonces, eso nosotros no lo vivimos acá. Entonces, sí tenemos muchísimo como país que avanzar. De hecho, hay lugares y estaciones de tren en Alemania donde no hay una sola persona. Y yo he tenido amigos, compañeros de trabajo que se han perdido y se han ido a otras ciudades porque no logran, porque todos los rótulos están en alemán y no logran llegar a la ubicación. Pero es parte del futuro y de hacia dónde vamos. Entonces, es un tema bastante fuerte en educación y brindarle confianza al cliente. Excelente, Anel. Sí, estaba viendo, por ejemplo, el tema de muchos supermercados en otros lugares donde uno mismo se cobra y se empaca y todo, y realmente no hay nadie que lo esté atendiendo en una caja, por ejemplo, ¿verdad? Pero esa experiencia de los supermercados es interesante porque uno no se acostumbra todavía a pedir en línea, al menos creo que un buen grupito de personas, incluida yo, donde uno quiere ir a ver y a tocar la fruta y la verdura para ver si realmente le van a traer algo que esté bien, ¿verdad? Así que sí, hay un tema de cultura y educación, como dice, confianza sobre todo, ¿verdad? Confiar. Yo creo que hemos empezado una nueva etapa donde el tema de deliveries se ha aumentado, así que es un proceso, pero
Esto nos ayuda realmente a ir avanzando como país, ¿verdad? Vamos a ver. Dice aquí, bueno, dice Octavio, por ejemplo, en el caso de las estaciones de servicio de UNO, nos están comentando de UNO, combustibles, ¿verdad? Y estaciones de servicio. Cuando un cliente tiene un reclamo de un producto que no es directamente producto de la marca de la empresa, sino que es distribuido por la estación, ¿cómo podríamos abordarlo para que éste tenga una solución satisfactoria o brindar un canal donde se le pueda dar una solución inmediata? Interesante pregunta, miren. Este es un tema interesante, es crítico para la experiencia de nuestros clientes. ¿Y qué es lo que pasa? Que, a ver, a nosotros nos pasa, y probablemente un poco poniéndome en el lugar de Octavio, ¿qué nos ocurre a nosotros? Por ejemplo, nosotros vendemos equipos, teléfonos, que nosotros no producimos, que son de un proveedor de un tercero que es partner nuestro. Y hay dos ejemplos claros, y voy a decir la marca, tal cual, que es Apple. O sea, tenemos clientes que nos llegan a reclamar a la tienda, bueno, yo quiero un teléfono Apple. Sí, pero Apple no me ha liberado los equipos para que yo los pueda vender, o sea, todavía no han llegado. Y es cuando Apple diga que van a llegar, pues ellos atienden sus mercados más grandes primero y luego nos atienden a nosotros, que somos un mercado más pequeño. Entonces ahí tenemos una relación con Apple que nosotros tenemos que gestionar. Eso de un lado. Y del otro lado, que es el punto más doloroso, es cuando tenemos una marca de un equipo o un modelo que no es bueno, que sale con mucho defecto, que el lote de producción no fue bueno. Entonces, ¿qué nos llega a decir el cliente? No, pero yo necesito que me arreglen mi teléfono. O sea, yo se lo compré a Tigo, yo no se lo compré a la marca tal. Y las marcas tienen su tema de políticas. ¿Y qué pasa si yo le digo a un cliente, el teléfono que usted acaba de abrir hace 15 minutos, que está nuevecito, ahora lo tiene que meter a un taller para que se lo reparen? A mí me pasó con un televisor y yo casi me muero. O sea, yo me divorcié de esa marca por completo después de esa experiencia. Entonces, ¿qué podemos hacer en esos casos? Uno es identificar cuáles son las condiciones básicas que nosotros tenemos, cuáles son los elementos claves que tenemos que tener de cara al cliente, los reclamos frecuentes, cómo los podemos abordar, etcétera. Eso se tiene que convertir en KPIs que podamos medir, que podamos gestionar, y esos KPIs tienen que convertirse en un SLA con el partner, con el tercero, con el proveedor. Y tenemos que gestionar el cumplimiento de ese SLA. Normalmente cuando son terceros, ese SLA debería de quedar contractualmente establecido y con penalizaciones lo suficientemente buenas para que el partner no, que cuando ocurra un evento de este tipo, el partner corra a la velocidad que nosotros necesitamos que corra. Entonces, ese es un poco, o sea, nosotros hemos llegado a decirle a partners nuestros, no te voy a pagar las facturas hasta que me resuelvas esto. O sea, te debo tanto dinero y no te lo voy a pagar porque todavía me debes estos repuestos, me debes esto, etcétera. Hemos desvinculado cuadrillas que nos dan soporte técnico porque no están cumpliendo con las expectativas y se van, o sea, es un poco esa gestión con terceros. Entonces, sí es importante tener un poco ese, y hay políticas, como les menciono, de gestión de clientes, donde en las negociaciones nosotros ya acordamos de alguna manera que si el cliente en 15, le damos el teléfono, lo abre y sale malo, ahí se lo cambiamos inmediatamente. Entonces ya ese es un acuerdo con la marca de que así funciona nuestra política, porque nuestros clientes son importantes y porque queremos brindarles la mejor experiencia posible, y sabemos que abrir un teléfono que le salga malo y decirle al cliente ahora váyase para el taller es una experiencia pésima. Entonces es un poco de negociarlo y de gestionarlo de esa manera. Y para hacerlo inmediato, porque vengan a él nos mencionaba y siguiendo con la conversación, la política de garantía, entonces le pueden pedir un SISTOC, así le llamamos nosotros un SISTOC de cantidad de producto disponible para hacer cambios, porque me imagino si está siendo un problema y si surge la pregunta es porque es frecuente. Entonces definir cuánto es ese punto de SISTOC que pueden tener en la estación, definiendo las políticas y pues todos los lineamientos, porque al final él estaría dando recursos de garantía para sus clientes, porque lo que el cliente quiere es resolución en el primer contacto.
Y de acuerdo, él piensa que compró el teléfono en su, perdón, el producto en su estación, entonces él quiere el cambio en su estación. Entonces ahí un buen tip. Excelente, excelente. Bueno, yo creo que han estado muy interesantes las preguntas y bueno, el tema también ha sido, como decía Nael, pues podríamos hablar horas y horas sobre este tema, la verdad que es muy amplio, pero esperamos que pues el contenido que hoy hemos compartido haya sido de mucho provecho para todos ustedes. Así que les invitamos a abrir sus cámaras para que podamos tomar la foto oficial. Ok, vamos a ver, ya están abriendo sus cámaras. Excelente. Bueno, entonces yo aquí le voy a ir copiando en mi... Vamos a ver. Perfecto, entonces voy a comenzar. Vamos a sonreír todos, como no sabemos en qué pantalla van a aparecer, porque tengo aquí tres listas de cámaras. Aquí vamos a ver la primera, entonces sonriamos. La cuenta de 3, 1, 2, 3. Aquí va una, permítanme, la copio aquí. La segunda. Aquí en la segunda me faltan varias personas que no han abierto su cámara. Francisco, Michael, Joana, Manuel, Nadia, Claudia, Lenny, Valeria, hay varios. Vamos a ver, ¿estamos listos? A la cuenta de 3. 1, 2, 3, sonrían. Ok, permítanme, va la siguiente. La última, aquí tenemos, todavía falta en la tercera lista de participantes, tenemos Natalia, Pedro, tal vez si nos pueden ayudar a abrir sus cámaras. A ver, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Ya. Muy bien. Excelente. También vamos a ver qué tal sale. Aquí está. Bueno, pues no, yo realmente agradezco a todos los participantes que llegaron hasta este momento, ¿verdad? Del webinar. Y gracias a Anael, a Gabriela, a Oscar y a Claudia Robles que nos han apoyado en la gestión de este webinar para que haya sido posible. Así que muchísimas gracias a todos y que tengan muy buenos días. Muchas gracias. Gracias. Un placer.